Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen todos por ahí? ¿Cómo están en este día feriado? Que acá, por lo menos en Pilar, está precioso y un sol divino, así que aprovechen, aprovechen al máximo este sol después de ver este videíto y cárguense de toda esa energía. Hoy con un tema hermosísimo, hermosísimo, la segunda parte de geometría sagrada. Así que si aún no viste la primera parte, es decir, el videíto del lunes pasado, te recomiendo que le pongas pausa a este y que te mires la primera parte porque así vas a entender un poquitito mejor todo esto que traje acá para que recordemos entre todos. Bueno, bien, a ver, esperen que voy a compartir pantalla, que tengo una pequeña acá. Ahí está, una pequeña diapo para que veamos entre todos y recordemos entre todos esto que a mí me tiene fascinada, que es la geometría sagrada. Bueno, miren, ya habíamos conversado acerca de estas dos figuras, vamos a recordar un poquitito porque lo que voy a contar va a tener mucho que ver con esto. Sobre la izquierda están estos 13 círculos, que es el patrón femenino, que es una de las formas más sagradas, más santas que existen. Es el fruto de la vida que ya explicamos en el encuentro anterior cómo es que se formaba. De este fruto de la vida que ven acá a la izquierda, que son estos círculos, si tomamos los centros de cada círculo y los unimos, o sea, de todas estas tres esferas que se ven acá, si trazamos líneas rectas, obtenemos la figura que ven a la derecha, que es el conocido para muchos o para otros por ahí es la primera vez que lo ven, pero les cuento que esto se llama el cubo de Metatron. En este cubo de Metatron, que les repito, se forma uniendo los centros de todas las esferas de la figura que ven a la izquierda, de esos círculos, en este cubo de Metatron están contenidas figuras, un montón de figuras, entre ellas los 5 sólidos platónicos, que es lo que vamos a ver en la próxima diapo. Miren, acá. Ven que en el fondo de estos cuadraditos de colores, el cuadradito amarillo, el rojo, el celeste, el azul, en el fondo está el fruto de la vida. Y yo lo que hice fue sacarle todas esas líneas que les contaba recién del tubo de Metatron, que son las 13 líneas que unen las esferas, vamos sacando algunas y vemos cómo se forman todas estas figuras que son los 5 sólidos platónicos. ¿Por qué? Porque el que los estudió más en profundidad fue Platón, por eso se atribuye el nombre a él. Entonces, se desprenden de esa imagen anterior. Entonces, vemos en esta primer figura, en la de fondo amarillo, el tetraedro, que es la pirámide, esa pirámide de 3 caras y una base, o sea, de 4 caras. Después vemos lo que es el octaedro, que serían 8 caras. Es como si pusiéramos una pirámide y las unimos por la base, una pirámide encima de la otra. Se forma también el hexaedro, que es el tan conocido cubo, que nosotros le decimos el cubo, que es de 6 caras. También formamos acá en celeste abajo, ven el dodecaedro, que tiene 12 caras pentagonales. Es el que yo les digo la pelota de fútbol. Y sobre abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, en rosa, está el icosaedro. Que el icosaedro es esta figura de 20 caras triangulares. Parecía la pelota de fútbol, pero en vez de ser el pentágono, tiene triángulos y tiene 20. Bien, miren, vamos a ir recordando acá. Entonces, para que ustedes se lo imaginen, el tetraedro, bien cómo está en plano y cómo se va formando. Son 4 triángulos que van a formar 3 caras y una base. Forman ahí lo que es la pirámide. Ahí está dibujado en plano, en 2D, digamos. Si se convierte en 3D y abajo lo ven cómo está en 3D para que ustedes enseguida puedan imaginarse la figura. Se me ocurrió hacerlo así con diapo para que sea más práctico y si no, la próxima, ya cuando tenga, les voy a traer las figuras ya hechas y las vamos a compartir. Bueno, acá fíjense cómo el octaedro
que yo les digo que tiene 8 triángulos que van a formar 2 pirámides unidas por las bases. ¿Ven? Cuando ahí se forman se ve un poquitito mejor. Bueno, lo que es el hexaedro o el cubo, fíjense que son 6 cuadrados. Esos 6 cuadrados también podrían ser, si los llevamos a triángulo, 12 triángulos. Porque cada cuadrado, si lo partimos a la mitad, lo unimos en una línea diagonal, formamos 2 triángulos. Por eso, esos 6 cuadrados se pueden convertir también en 6 triángulos. Sería lo mismo. Bueno, acá tenemos lo que es el dodecaedro. Ven que son 12 pentágonos. Ahí, cuando uno los ve separaditos, parece que ya se lo imagina un poquito mejor. Que pueden ser 12 pentágonos y cada pentágono tiene 3 triángulos, si lo llevamos a triángulo. O sea, un dodecaedro tiene 36 triángulos. Yo podría partir cada uno de los pentágonos. Y por último, el icosaedro, que ahí fíjense que si contamos en total, son 20 triángulos. Y si lo llevamos a la figura del tetraedro, que era la pirámide, sería como 5 tetraedros. Formamos ahí el icosaedro. ¿Por qué es importante entender estas figuras, estos sólidos platónicos? Porque aunque no lo crean, forman parte de todas las estructuras que ustedes conocen en este mundo y también de nosotros. La estructura atómica de todas las cosas están formadas por estos 5 sólidos platónicos que estamos viendo acá. Y miren, acá mostrábamos mostrábamos en el encuentro anterior esta diapositiva. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos sólidos platónicos se los relaciona con un elemento de la naturaleza. Ustedes saben que todo lo que existe también fue creado por 5 elementos, que son el tetraedro, que es la pirámide, se consideraba que es el fuego, se considera que es el elemento fuego. El hexaedro, que es el cubo, es el elemento tierra. El icosaedro es el agua. El octaedro, que es acá el aire, las 2 pirámides una arriba de la otra. Bueno, el icosaedro les dije que es el agua. Y el dodecaedro, el éter, o también el prana. Es decir, que es el punto de terminación de las geometrías. Es como si fuesen evolucionando. Entre el tetraedro pasa al hexaedro, va al octaedro, va al icosaedro y al dodecaedro. Es como un ciclo de evolución constante y permanente. El dodecaedro es muy importante porque nosotros vivimos dentro de un dodecaedro, es decir, tenemos estas 12 caras, tenemos 12 constelaciones, tenemos 12 arquetipos. El planeta Tierra está envuelto en una malla de dodecaédrica, que ya lo vamos a ver. Y después terminamos con la flor de la vida, que es decir, ya lo vimos en el encuentro anterior, cómo se formaba y que representaría el todo. Y en el centro, la esfera o el espíritu es el vacío. Es decir, que estos 7 elementos son la materia prima de todo el universo. Y también tiene relación con los 7 chakras que tenemos en nuestro cuerpo, que son estos centros energéticos, y también tiene relación con nuestros 7 cuerpos. Ya sabemos, y en otro encuentro lo explicamos un poquito, que no tenemos solo el cuerpo físico, sino que también tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, etcétera, etcétera. Bueno, son 7. Estos 7 elementos, estas 7 figuras que están relacionadas con un elemento de la naturaleza, también se relacionan con nuestros 7 cuerpos. Van viendo cómo a través de los distintos encuentros todo está relacionado con todo. Como que hay una unión entre todos los temas porque todo tiene que ver y a medida que vamos conociendo y evolucionando en cada uno de los temas vamos entendiendo esa relación de creación de la vida. Bien, si estas figuras que vemos acá las podemos ver como 3 columnas, digamos, la primera columna, lo que es el tetraedro, el hexaedro, la segunda columna, la del medio, y la tercera columna, el dodecaedro y el isocaedro. Isocaedro, sí. A veces con las palabras por ahí me confundo y no quiero decirla mal. Podemos ver que se pueden relacionar también con las 3 energías primarias del universo. Es decir,
por un lado lo que es masculino o el padre, por otro lado lo que es la femenina o el hijo, es decir, el tetraedro, el hexaedro serían masculino, el dodecaedro y el icosaedro serían femenino, y en el medio, y en el medio el hijo, ¿no? El resultado de las dos. Si vemos si lo vemos como la esencia del universo, podríamos decir en física el protón, el neutrón y el electrón, esto que siempre conversamos. Y la columna central, digamos, la que vemos acá, la flor de la vida, el espíritu, o sea, el todo, el vacío, la nada y el aire, el octaedro, fue la creadora. Recuerden que pasamos de un octaedro, ¿se acuerdan cuando veíamos en el primer encuentro cómo este espíritu que estaba en el medio emitía este haz de conciencia hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, hacia arriba, hacia abajo y formaba el octaedro? Bueno, pasamos de un octaedro, eh, digamos, la columna central, pasamos de ese octaedro que es la creadora, a una esfera para iniciar el proceso, digamos. Digamos que el niño es el proceso inicial, ahí comienza todo. Y si lo relacionamos con nosotros, podemos decir, por ejemplo, que el masculino es el lado izquierdo del cerebro, este hemisferio izquierdo. El lado derecho es el componente femenino del cerebro de la conciencia, y en el medio está esto que los une a ambos, que es el cuerpo calloso, ¿no? Como los niños que nos unen a lo femenino y lo masculino. Y en términos de la Tierra, digamos, el componente que falta hoy en día es el femenino. ¿Por qué digo que falta? Porque el masculino ya está creado a través de las distintas razas que vimos en otros encuentros, que fueron trayendo diferentes energías para anclar el componente masculino. Y para lograr el equilibrio en términos de totalidad, lo que ahora estamos creando es el componente femenino, es decir, el dodecaedro, el icosaedro, que están relacionados con la conciencia crística, que es esto que vamos a anclar en la quinta dimensión. Es decir, que el dodecaedro, esta figura que vemos acá, que es la pelota de fútbol, es la forma básica, digamos, de la red que nos conecta a todos. Ya sabemos que todos estamos interconectados en una red de conciencia. Bueno, tiene la forma de un dodecaedro. Y el icosaedro y el dodecaedro juntos, digamos, estas dos formas femeninas, son lo que se llaman duales entre sí. ¿Por qué? Porque si conectamos los centros de un dodecaedro, obtenemos un icosaedro. Y si conectamos los centros de un icosaedro, obtenemos un dodecaedro, es decir, al revés es igual. Son duales, se relacionan uno con el otro. Entonces, y si digo, ¿cómo se relacionan estas figuras de geometría con nosotros, con nuestro entorno? Bueno, hay varias maneras, vamos a empezar primero para verlo en la Tierra. Fíjense, estas 5 figuras, estos 5 sólidos platónicos que están ahí dando vuelta para que los imaginemos en 3D, porque siempre los vemos en 2D en un dibujo. Entonces, para que los pensemos en 3D, ya que no se los traje, se los puse ahí moviéndose para que veamos el icosaedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, y nos vamos familiarizando con estas figuras. Recuerden que todas las podemos ver como un triángulo. Es decir, todas las podemos ver como una pirámide. ¿Por qué? ¿Por qué digo un triángulo? Porque el triángulo tiene estas 3 partes, este inicio de la creación trinita: sonido, luz y forma, cómo se crea todo. Y después de ahí se va desprendiendo. Lo que Platón creía, y sí, creo que lo dejó en uno de sus libros, bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, si ustedes lo pueden buscar, es que la estructura básica de la Tierra estaba como en un proceso de evolucionar. Vieron que yo les digo que la Tierra también está viva, es un cuerpo, es un ser viviente y tiene un proceso de evolución. Y que esa evolución iba pasando por estas formas geométricas, que iba pasando de una forma más simple a una forma más compleja. Es decir, que primero la Tierra fue una pirámide, después empezó a pasar, se convirtió en un cubo, en un octaedro, y lo que parece ser que ahora la Tierra está en el proceso de ser un dodecaedro con un icosaedro juntos. Ahí, como yo les mostré en la figura
de abajo grande que está el planeta Tierra, y está encerrado etéricamente entre un dodecaedro y un icosaedro, no sé si lo alcanzan a ver, que son estas dos figuras, las dos últimas. Y en total, cuando sumamos el icosaedro, el dodecaedro, le ponemos el icosaedro dentro, ¿qué pasa? Tenemos 72 caras, suman 72 caras. No sé si habrán escuchado nombrar el número 72, pero parece ser que es un número bastante importante en el universo, porque si ustedes se fijan, se habla de 72 órdenes, digamos las hermandades, son 72, la hermandad blanca, la hermandad, etcétera, etcétera. También son 72 las jerarquías de los ángeles, son 72 los ángeles en la Cábala, son 72 los nombres de Dios, y si nos vamos a cada una de las religiones, estos 72 están representados en diferentes cosas. Entonces, por cada una de las líneas que unen esta gran geometría que circula la energía planetaria, también se las llaman líneas ley. Y ahora les quiero mostrar primero un videíto para que terminemos con esta idea de, o cerremos más bien, plasmemos la idea de la Tierra adentro de figuras geométricas, etéricamente formada por figuras geométricas. Les voy a mostrar un videito, vamos a compartir lo que es precioso, y seguimos con esta parte de las energías. Esperen que dejamos de compartir acá, y vamos a compartir, a ver si me sale bien, este videito. Acá les voy a poner play, y voy a ver si lo podemos escuchar bien. Acá, creo que ya lo están viendo, pero le tengo que poner, ahí vamos a ponerle play. No se está viendo, ¿no? A ver acá. Todo puede fallar, no sé dónde está bien el play, esperen que les voy a... Acá, ahí estamos. Bueno, vieron qué precioso, no sé si pudieron escuchar la música, pero es realmente maravilloso cómo poder ver esta red planetaria en figuras geométricas. La verdad que a mí me parece maravilloso. Vamos a continuar con, a ver, acá compartiendo esta diapo. Y les decía que esta red que vimos recién, estos puntos de unión de estas líneas, se denominan, digamos, las líneas de la red planetaria
que son es por donde circula la energía, también, vamos al anterior, las conocemos como líneas ley, que son líneas por donde va circulando la energía. ¿Qué energía? Esta que vamos conectando con lo que es el cielo, porque a partir de la conexión cielo y tierra, esta red de energía que envuelve la Tierra empieza a circular. Entonces, donde se unen esas líneas, que ven esos puntos, esos vórtices, o también llamados nodos, son puntos de mucha, mucha energía en la Tierra. Las civilizaciones antiguas conocían esta información y por eso construían sus templos sobre estas líneas o sobre estos nodos, de acuerdo a lo que querían. No sé, tengo acá, no sé si ustedes se ven esta configuración, esto que me sale acá, ahí está. De acuerdo a lo que querían ir trabajando. Entonces, no solo hay construcciones hechas por el hombre sobre estas líneas o sobre estos nodos, sino que también hay espacios, lugares naturales donde convergen estos nodos, que son lugares preciosísimos en la naturaleza donde la circulación de la energía es enorme, enorme, enorme. Y acá les puse algunos de los lugares de la Tierra. Fíjense, por ejemplo, algunos seguramente los escucharon nombrar, otros quizás no, pero estos son algunos ejemplos, hay muchísimos, muchísimos, porque imagínense que estos nodos convergen es una red enorme en la Tierra, ¿no? Convergen en muchos lugares. Ahí ven en California el monte Shasta, en Japón el monte Fuji, en el Tíbet el monte Kailash, en Bolivia y en Perú todo lo que es el lago Titicaca tiene una energía enorme, una energía muy fuerte, no sé si tuvieron la oportunidad de ir, pero les recomiendo. En Inglaterra, Stonehenge, las piedras, y el conocido Triángulo de las Bermudas, que bueno, se han hecho un montón de películas, libros, etcétera, acerca de este espacio, ¿no? De este lugar que también se dice que son interdimensionales, y bueno, como la energía que se mueve es enorme, se pueden hacer un montón de cosas que no estamos acostumbrados a nivel físico, pero sí a nivel etérico, a nivel energético, a nivel vibracional. Bien, ¿cómo se relacionan estas figuras, estas figuras geométricas que les estoy contando, esta geometría con nosotros? ¿Qué pasa? Estos 5 sólidos platónicos también influyen en los patrones estructurales de los cristales y de los metales. Es decir, estos espacios, estos lugares que yo les muestro acá, que están formados por elementos de la naturaleza y por cristales, por también metales, esos cristales y metales tienen redes atómicas, es decir, que se repiten a través de ellos. Si uno mira un cristal y analiza la red atómica, es decir, cómo están unidos los átomos, qué estructura molecular forma, nos vamos a dar cuenta que las estructuras moleculares de los átomos, de los cristales, de los metales, de todas las formas de la naturaleza, tienen estas formas geométricas. No sé si alguno de ustedes estudió física, química, pero bueno, si lo estudiaron, si están en eso, se van a dar cuenta de lo que hablo y cómo se acomodan los átomos en estas formas, que es la forma armónica y natural de la vida. Esta es cuando estamos en armonía, nuestros átomos están acomodados de esa forma. Entonces, en cualquier cosa que tenga estructura, está la geometría sagrada. ¿Cómo dónde? Como nuestro ADN. Fíjense, nuestro ADN, acá investigando esto, interiorizándome en lo que es geometría sagrada, voy recordando un montón de cosas y recordé, o ahora me apareció, ahora entendí, o ahora aprendí, que un físico americano llamado Dan Winter, ¿qué descubrió? Descubrió que la molécula de ADN, si uno la mira en profundidad, es un cubo que gira. Es decir, que cuando se toma un cubo a 72 grados, se lo pone a 72 grados y gira en un patrón determinado, forma un icosaedro. Y el icosaedro a la vez, ¿se acuerdan que yo les dije que el icosaedro y el dodecaedro eran duales? Es decir, como forman un patrón dual, va formando un dodecaedro. Y la rotación de los dos, es decir, el dodecaedro y el icosaedro, a través del cubo,
van creando las moléculas del ADN. Y lo que está atrás es la geometría sagrada. Por eso yo les puse acá esta figura de la derecha, que es el cubo girando, que es la estructura molecular del ADN. Entonces, en todo es muy sencillo por ahí verlo en esta estructura molecular del ADN, pero cuando en las estructuras de las cosas por ahí es más sencillo verlo. Pero cuando vamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando vemos a un bebé que se está formando, entonces ahí es como más difícil ver cómo la geometría sagrada está relacionada con uno, pero sí lo está. Y les digo que es fascinante. Cuando lo empezamos a ver es realmente fascinante, porque todos fuimos formas geométricas. De hecho, todas las formas de vida, los árboles, los animales, no son nada sino los mismos patrones geométricos que están corriendo dentro de ellos, nada más que estructurados de manera distinta, pero los patrones geométricos son lo mismo. Si se estructura de determinada manera va a ser un árbol, si se estructura de otra manera va a ser una flor, de otra manera un animal, de otra manera nosotros. Es decir, es importante verlo no solo para que el hemisferio, digamos, izquierdo del cerebro pueda ver la unidad de la vida en todo, ¿no? Para que empecemos a ver esos patrones estructurales que son electromagnéticos, que están alrededor del cuerpo. Porque además es importante también iniciar este proceso de creación de un mercado viviente alrededor de nuestro cuerpo, que ya en otros encuentros estuvimos hablando un poquito y vamos a continuar hablando, ¿no? Que es esta estructura que nos hace elevar nuestra vibración, nuestra conciencia y conectarnos con todas las dimensiones, con todo lo viviente a nuestro alrededor. Es decir, miren, todas las formas de vida conocida comienzan con una esfera. Es la forma femenina por excelencia, la esfera. Por eso se escogió, me imagino, que ese modelo para formar un óvulo. Este es un óvulo, lo que están viendo acá. Es una esfera perfectamente redonda. Miren si será tan redonda que parece, la ponemos así, no sabemos si es un planeta, si es un óvulo, si es un, no sé. ¿Vieron un huevo, por ejemplo, un huevo de gallina? Imagínense que lo hierven, tiene un huevo duro, cuando lo pelan y sacan lo que es la clara y queda la yema. ¿Se dieron cuenta que es una esfera perfecta? ¿Lo notaron? La perfección de esa esfera. Bueno, todos empezamos con una esfera. Fíjense, acá está en el dibujo para que podamos entender algunos conceptos o recordar algunos conceptos y ver cómo se relacionan con la geometría sagrada. Fíjense, acá tenemos un óvulo y alrededor, en eso amarillito, hay una membrana, ¿no? Una membrana que tiene un nombre, se llama zona pelúcida, pero no importa el nombre. Lo importante es entender que tiene una membrana, es decir, que está separado del resto del ambiente por esa membrana. Y adentro hay un líquido. Y vean que hay otra esfera igual, adentro, más chiquita, igual que el ejemplo que les decía del huevo de la gallina, ¿no? Hay otra esfera, esa esfera más chiquita adentro, que acá está en rosado, se llama pronúcleo femenino. Está dentro del óvulo y contiene la mitad de los cromosomas para crear la vida. Y dentro de la membrana, o sea, de esta circunferencia amarilla, de esto de intramembrana, que se llama zona pelúcida, hay dos cuerpitos. Acá ven que yo les puse dos pedacitos, dos cuerpitos, que se llaman cuerpos polares. Son dos cositas ahí chiquititas que ya vamos a ver qué es lo que van a hacer. Bien, nosotros lo que sabemos es que se necesita un espermatozoide para que haya concepción. Pero es cierto, esto es cierto, pero le falta un poco de información a esto. Es decir, no es popular esta información, pero ya se sabe. ¿Qué se sabe? Se sabe que el óvulo tiene que estar completamente saturado alrededor, ven como esa figura que ven ahí, completamente saturado alrededor por cientos y cientos de espermatozoides para que esto sea posible, para que la concepción sea posible. Primero tiene que estar saturado alrededor. En segundo lugar, lo que tiene que pasar, que de todos estos cientos y cientos espermatozoides que hay alrededor, un grupito de 10, 11, 12
se cree que es 12, pero no se comprobó científicamente con exactitud. Pero yo presiento que es 12 y ahora les digo por qué. Que esos 12 se tienen que unir en un cierto patrón en la superficie. Es decir, ven que estos están todos así acomodados de una manera y estos están unidos en otro patrón. Bueno, esos 12 se tienen que unir en un determinado patrón para permitir que el número 13 sea el que entre. Si no pasa esto, él no va a poder entrar. Si ellos no hacen estos, no puede entrar. Bueno, también esta imagen podemos decir que evoca un poco lo que pasó en la vida de Jesús, ¿no? Y ahí nos vamos a retomar a que Jesús vino a una bola redonda, que podríamos decir que es el planeta Tierra, que estaba saturada de gente, y lo primero que hizo fue reunir a 12 hombres. Vieron que a veces no nos preguntamos por qué 12 apóstoles, y él era el número 13. Es decir, que no podía haber hecho lo que hizo sin estos 12 hombres que fueron muy, muy importantes para el trabajo de Jesús. Bien, entonces, acá, una vez que está este óvulo repleto en su contorno de estos espermatozoides, ¿no? Que están saturado completamente de estos espermatozoides, y que hay un grupo de 12 que están ubicados de esta manera, es ahí que se permite que un esperma entre. Y cuando entra, este esperma se empieza a mover ¿hacia dónde? Hacia esta otra esfera que hay acá adentro más chiquita, que es el pronúcleo femenino. Y lo primero que pasa es que la cola de este espermatozoide, vieron que es una cabecita con una cola. Lo primero que pasa es que la cola se rompe y se disuelve, es como absorbida por el óvulo. Y lo que pasa después es que la cabecita del espermatozoide, que era muy, muy chiquita respecto de este pronúcleo, se expande y se vuelve una esfera perfecta. Y escuchen esto porque es algo importantísimo. Se vuelve una esfera perfecta, pero no cualquier esfera. Una esfera del mismo tamaño que el pronúcleo femenino. O sea, lo que dije en estas palabras, exactamente, lo que digo es exactamente del mismo tamaño. O sea, exactamente del mismo tamaño. Y esta esfera es el pronúcleo, también va a contener el pronúcleo masculino, la otra información, digamos, en cuanto a los cromosomas. Y lo que pasa a continuación, miren, lo que pasa acá es que una esfera pasa a través de la otra y forman la vésica Piscis. ¿Recuerdan en el primer encuentro cuando hablamos de este primer movimiento que hizo Dios en el Génesis, que era la vésica Piscis, que era la unión cuando se unen? Bueno, y no es posible que dos esferas se atraviesen entre sí sin formar eso si no fuesen del mismo tamaño. Es decir, que en ese momento exacto, esa es la primera imagen del movimiento del primer día del Génesis. O sea, toda la información de la realidad literalmente está contenida en esto. Y esa imagen no se formaría a menos que esas dos esferas fueran del mismo tamaño. Por esa razón es que ella, digamos, la energía femenina, el óvulo en este caso, es el que determina cuál va a ser el esperma que va a entrar. El factor determinante es la energía femenina. Ella selecciona quién es el que va a entrar. Porque al igual que todos nosotros, tenemos una proyección diferente hacia el espacio oscuro, hacia el gran vacío. Tenemos una capacidad diferente. Les recuerdo el primer encuentro, estaba el espíritu y proyecta este haz de luz, este haz de conciencia, perdón, hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, hacia arriba, hacia abajo, arma el cubo, el octaedro y la esfera. Es decir, esta capacidad de armar esta esfera todos la tenemos y todos armamos una esfera de tamaño distinto a nuestro alrededor. Depende de nuestra capacidad de conciencia. Entonces, cada uno de estos espermatozoides que estaban alrededor del óvulo tienen un tamaño de una esfera de un tamaño distinto. Y ella, la energía femenina, el óvulo, no va a dejar entrar
a ningún espermatozoide, a menos que su tamaño sea el idéntico a ella, porque lo que tiene que pasar es esto. Es como si fuese la llave correspondiente. Si no, olvídate, no lo va a dejar entrar. Puede ser que esto sea una de las explicaciones de por qué a veces, vieron que muchas veces uno quiere tener un hijo y, bueno, va al médico y parece que está todo bien, no hay ninguna cosa y no se produce la concepción. Bueno, puede ser esta una de las explicaciones, que estos espermatozoides no tengan el tamaño, no formen una esfera del mismo tamaño del óvulo. Y esto también, si nos ponemos a pensar, tiene que ver con esta relación, digamos, entre dos personas para crear vida, que tiene que haber una armonía en estas dos personas, que decía, esta esfera tiene que ser del mismo tamaño que forma cada uno para que pueda continuar y crearse vida, es decir, que para que esta unión entre lo masculino y lo femenino sea armónica y pueda crear la vida o el niño, digamos, ¿no? Bueno, y acá es donde una vez que se unen, forman lo que en ciencia se conoce como el cigoto humano, es decir, que ahí estaría la primera célula del cuerpo humano. Así que todos empezamos como una esfera dentro de una esfera. Otra cosa importante es que el cigoto humano no va a cambiar de tamaño en el siguiente proceso que veamos, es decir, que está fijo. Es decir, el tamaño de esta membrana exterior va a estar fijo. Y el proceso de mitosis o de división celular, o sea, es que las células mismas primero empiezan grandes, digamos, y cuando se vuelven dos lo que hacen es, están de la mitad de ese tamaño, y cuando se vuelven cuatro se van a un cuarto. Es decir, se van haciendo más y más pequeñas, unas 200 veces más grandes que la célula promedio humano, ¿no? Y en las siguientes 10 divisiones, cuando se llega más o menos a las 512 células, ahí es donde se alcanza, de división, se alcanza el promedio de tamaño de célula del cuerpo humano. Lo siguiente que pasa, ¿ven? Es que esos pequeños cuerpos polares, ven en la anterior diapositiva, esos dos cuerpos polares que estaban acá, que yo les dije al principio, esos dos chiquititos, bueno, lo que van a hacer esos dos cuerpos polares, empiezan a migrar a través de esta membrana o a través de esta zona pelúcida que es donde ellos se mueven. ¿Y dónde migran? Van, uno baja, digamos, y se vuelve lo que llamamos el polo sur, y el otro sube y se vuelve el polo norte. Y ahí aparece como un tubo de arriba hacia abajo, parecería como que aparece de la nada, se forma un tubo por el centro, y luego esos cromosomas que teníamos, los cromosomas masculinos, los femeninos, se dividen en mitades. Una mitad se va a lo largo de uno de los bordes, la otra mitad se alinea a lo largo del otro borde, y fíjense esa imagen, si no se parece mucho al campo digamos, al campo del cuerpo humano, al campo de las energías. Nosotros, digamos, tenemos una esfera de energía a nuestro alrededor, un polo norte, un polo sur, digamos, lo que es el chakra hacia la corona, el chakra base, y un tubo que pasa por nuestro cuerpo. Y la mitad de nosotros estamos de un lado y la otra mitad del otro. Fíjense cómo tenemos un ojo de un lado, otro ojo del otro, las extremidades, las extremidades, bueno, los brazos, las piernas, y después, en cuanto a un montón de órganos, ¿no? Pulmón de un lado del otro, órganos que se van repitiendo. Y lo que pasa a continuación es que tenemos dos células enormes, cada una con los 23 pares de cromosomas. Lo siguiente que pasa, de dos formas, digamos, a 4, después de 4 a 8, ahí va siendo como secuencia binaria, ¿no? 1, 2, 4. Y en la mayoría, si vemos un libro de ciencia, te lo muestra como digamos, un dibujito en 2D, un dibujito en 2D que se va dividiendo en 2, 4. No, seguramente lo vieron, no se los puse acá porque lo que quiero que veamos, que lo que en realidad pasa es que se forma un tetraedro. Estas células, cuando se dividen, forman tetraedros. ¿Se acuerdan? La pirámide, uno de los sólidos palatónicos, ¿se acuerdan? Entonces, un tetraedro donde ahora está apuntando hacia el sur, por ejemplo. Y algunos creen que depende de dónde apunte, determina el sexo, pero eso es algo que no está comprobado aún, ¿no? Y
Esa misma imagen, si la miramos con un microscopio electrónico, acá ven lo que nos muestra, ¿no? Las 3 células iniciales del cuerpo formando un tetraedro. Y lo que pasa a continuación es maravilloso. Miren, se forma porque recuerden que se va dividiendo, va haciendo mitosis de 2 a 4, de 4 a 8, de 8, y ahí. Lo que pasa es que se forma un tetraedro que apunta hacia arriba y un tetraedro que apunta hacia abajo. Acuérdense que el tetraedro son 4 células. Acá vemos 3 porque, bueno, no estamos viendo la forma en 3D, ¿no? Pero están estas 3 adelante y una atrás. O sea, son 4 y 4, ¿no? Entonces, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Es la estrella tetraédrica. Y está alineada norte-sur. ¿Se acuerdan de lo que era esto? El huevo de la vida, que fue la segunda forma que surge del Génesis. Entonces, y se acuerdan que yo les decía en el primer encuentro que todas las formas conocidas de la Tierra deben pasar por el huevo de la vida. Este es uno de los puntos más importantes de la creación del cuerpo. También, de acuerdo con la ciencia, se reconoció que esta etapa particular es una etapa particular del desarrollo. Cuando se vuelve un cubo, o porque acá, acuérdense que la estrella tetraédrica también es un cubo, de acuerdo como la quieran ver. Haz de luz hacia adelante, haz de luz hacia atrás, hacia los costados, arriba, abajo, forma uno con un cubo y forma el tetraedro. Y lo más importante es que las 9 células que están aquí, a partir, digamos, estas células parecen ser idénticas. No hay ninguna diferencia entre ellas. Es como si fuesen gemelos idénticos. O sea, estas células son idénticas. Son 8, dije 9, pero son 8. Es como, o sea, se buscaron diferencias, vieron que, bueno, vieron, según la ciencia es fácil distinguir una célula de la otra. Bueno, pero acá no lograron, porque normalmente es muy fácil ver la diferencia, pero acá parece que no la hay. Desde este punto se podría decir que podríamos sacar personas idénticas. Estas 8 células se acercan realmente a nuestra verdadera naturaleza, a lo que somos en realidad. O sea, suena raro porque nosotros estamos acostumbrados acostumbrados a vernos como un cuerpo, ¿no? Como esto que somos. Pero estas 8 células son inmortales en relación a nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si saben, pero recordemos que nuestro cuerpo, nuestras células en nuestro cuerpo se reemplazan, es decir, cada 5 o 7 años tenemos un cuerpo distinto. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras células va muriendo y cada 5 y 7 años es reemplazada por una nueva, es decir, que cada 5 o 7 años tenemos un cuerpo nuevo, porque las células se van reemplazando. Todas las del cuerpo se reemplazan, excepto estas 8 células, que permanecen vivas siempre, siempre, siempre. Desde el momento que somos concebidos hasta el momento que nos morimos y dejamos el cuerpo. Todas las otras siguen el ciclo de nacer, morirse cada 5 o 7 años, nacen otras, pasan 5 o 7 años, se mueren, nacen otras. Todas siguen ese ciclo menos estas. Estas son eternas y están centradas, precisamente están en el centro geométrico de nuestro cuerpo, que es un poquito por arriba del perineo. Ahí es el centro exacto. Y a partir de este punto, digamos, del centro, ¿por qué el centro de nuestro cuerpo? Porque desde ahí hacia el extremo de nuestra cabeza, la parte superior, y hacia la planta de los pies tenemos la misma distancia, por eso es el centro. Y si las podríamos ver con un microscopio, acá se ven estas 8 células, ¿no? Primero se forman 8, después se forman 16, después 32, y es simétrico, o sea, cuando son 8, cuando son 16, permanece simétrico hasta que son 16. Después cuando se empieza a formar 32, después 64 y así, ya no hay más simetría. Y se empieza a convertir como una gota de agua. Por un rato nos convertimos en una gota de agua, ¿no? Y después vuelve la simetría
y se empieza a formar algo así, que bueno, no sé si se aprecia, pero es como una bola hueca. Acá está la parte inferior, empieza como a voltearse hacia afuera y hacia, hacia adentro, se estira como si se estirara hacia afuera y se forma como una bola hueca. Y una vez que llega a ser esa bola hueca, se vuelve como una esfera en realidad. Es una esfera perfecta, pero está hueca. Entonces, ahí es cuando les digo que el polo norte empieza a bajar por ese espacio interior hacia el polo sur. Quizás no se pueda ver acá con mucha claridad porque está como dividido para poder fotografiarlo, pero si piensan en una manzana, ¿vieron si parten una manzana? Bueno, tendría que haber traído una. Si parten una manzana y ven el corazón de una manzana, ¿cómo se vuelve un toroide? O sea, miren, ¿se acuerdan del toroide? El toroide esférico, bueno, lo que pasa es que todas las formas de vida conocidas se convierten en un toroide y se convierten en lo que nosotros, parecidísimo a una manzana. Es lo que se llama mórula, la ciencia lo llama mórula en este momento de la creación y digamos, de cuando se van separando las distintas células. Es decir, todas las formas de vida se convierten en esto. Y a partir de este punto, es donde la expansión va más allá de sí misma. Hasta acá, hasta este momento, no nos habíamos movido de ¿se acuerdan la zona pelúcida la parte de la circunferencia del óvulo, del primer óvulo? Bueno, de esta zona todavía no nos fuimos más allá, sino que se hizo hacia adentro, o sea, fue cambiando hacia adentro. Y acá es cuando vamos más allá. Y acá es donde nos empezamos a diferenciar. Es decir, no sabemos qué forma de vida va a continuar, porque todos compartimos esta primera etapa. Hasta esta primera etapa, hasta que se forma esta, digamos, manzana o esta bola hueca o este toroide, todos compartimos esta primera etapa con cualquier forma de vida. No sabríamos si continúa iba a ser un humano, si continúa iba a ser un animal, si continúa iba a ser una planta. Esta primera etapa es compartida por todos. Por eso por ahí puede tener relación con esto que la Biblia dice el árbol de la manzana, que es el árbol del conocimiento, de donde Adán y Eva tomaron el fruto del conocimiento, ¿no? Porque acá nos podemos convertir en otra cosa, es decir, acá nosotros, si fuésemos un humano, se empieza a formar los pulmones, el tubo, los órganos internos, etcétera. Si fuese un animal, no sé, un caballo se forma la cola, si fuese una planta, etcétera, y ahí. Es a partir de este momento donde empiezan las diferencias. De este momento hacia atrás, todos compartimos el mismo proceso de desarrollo. De este momento para adelante, depende lo que ese ser vino a hacer, digamos, empieza a generar distintos procesos. Entonces, vamos a ver cómo esto se relaciona con la geometría. Comenzamos como una esfera, es decir, el óvulo, ¿se acuerdan? El fruto de la vida. Después pasamos a hacer un tetraedro en 4 células. Después pasamos a hacer 2 tetraedros, uno dentro del otro, que es lo mismo que en la cuarta figura, digamos acá, que es un cubo. Y a partir del cubo regresamos a la esfera. Y nos convertimos en un toroide, como el planeta Tierra, que también es un toroide, con un campo magnético. Y todas estas son formas de geometría sagrada que surgen del primer sistema de información, es decir, del fruto de la vida basado en el cubo de Metatron. Ven que acá está el fruto de la vida y atrás de las figuras está el cubo de Metatron. Ahí ven todo el proceso completo. Ahí se puede apreciar cómo la geometría sagrada es la que estructura la vida, la que ordena la información a nivel atómico. Y yo les puse esto que veíamos en el primer encuentro y lo que veíamos ahora, cómo el fruto de la vida es el óvulo, cómo después el tetraedro son estas 3 células iniciales que se acomodan de esta forma, cómo después se une un tetraedro encima del otro y forman estas células que está acá, que también la podemos ver en forma de cubo, y después volvemos con esta bola hueca a la esfera o al toroide, porque se va haciendo como un toroide, como una manzana. Bien, bueno,
Y para ir finalizando, decirles que el cuerpo humano es la regla para medir el universo. Absolutamente todo, todo en el universo se puede medir y determinar a partir de nuestro cuerpo humano y de los campos de energía que están alrededor. Y por eso les pongo esta última diapositiva, que es, esperen que voy a dejar de compartir, que no sé si la conocen, pero bueno, es una figura muy, muy conocida, que vamos a ver en el próximo encuentro de Geometría Sagrada, que es cómo en nuestro cuerpo está todo el universo contenido y cómo en el universo está todo nuestro cuerpo contenido, y es realmente maravilloso ver las proporciones. Así que los espero. Muchas, muchas gracias por compartir conmigo y recordar juntos esta información de la creación que vimos recién, de este proceso inicial de la vida. Y las espero el próximo lunes para compartir toda la proporción que tiene nuestro cuerpo, que es realmente maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Hasta acá y nos estamos viendo.